Lamentablemente no todo el mundo es elegante, pero si tú quieres serlo, hoy te comparto todas las herramientas que necesitas para verte y ser más elegante, porque la elegancia es cuestión de hábitos y actitudes que tú también puedes aplicar y que hoy voy a compartir contigo. Hola y bienvenido a mi canal, yo soy Manuela Beato, comunicadora y coach de imagen profesional. En este canal hablamos de imagen profesional, etiqueta y superación personal. Todo lo que necesitas para proyectar tu mejor versión. Así que desde ya te invito a que te suscribas y seas parte de mi comunidad. Si bien es cierto que hay personas que son elegantes de manera natural, también han trabajado en sus actitudes para lograrlo. Porque como te decía al inicio, la elegancia es cuestión de hábitos y de actitudes. Y cuando tú eres consciente de cuáles son esos hábitos que tienes, cuáles son esas actitudes hacia ti, hacia los demás, eso hace que tú seas elegante, eso hace que tú seas una persona saludable. Son tus hábitos lo que hacen que tú seas lo que eres hoy. Así que si tú quieres ser elegante, tienes que aplicar los hábitos correctos, las actitudes correctas para que seas y proyectes esa elegancia siempre. No puedes hacerlo hoy y mañana no. La elegancia es un estilo de vida como todo lo demás. Ser elegante es trabajar en ello todos los días y hacerlo un hábito constante en ti. Y para ser elegante lo primero es la postura. Cuando las personas te ven de lejos, ¿qué ven en ti? Una persona que se ve encorvada, que camina arrastrando los pies, que se siente incorrectamente, todo eso habla de ti. Tienes que tener una postura correcta, una postura ganadora, tener la cabeza en alto, los hombros hacia atrás, pararte correctamente, sentarte correctamente, caminar correctamente. Todo esto ya está hablando de ti, de tu elegancia y simplemente no has dicho una palabra, pero tu postura es lo primero que las personas ven en ti y lo que debes de tener en cuenta. Conócete más. Debes conocerte a ti de manera profunda. Todo lo que te asienta bien, de manera física. Qué corte de pelo te va, qué colores son los que mejores van contigo. Todo que se vea esa confianza, esa seguridad en ti, de que te sientes conforme con lo que eres, en paz contigo mismo. Eso es muy importante. Eso es parte de la elegancia y de la seguridad de las personas. O sea, tienes que sentirte confiada, tranquila, feliz con quien eres y con lo que proyectas. Así que conócete más para que puedas proyectar esa seguridad y esa confianza que proyectan las personas elegantes. Cuida tu lenguaje verbal y no verbal. El lenguaje verbal es nuestras expresiones, cómo hablamos, cómo nos expresamos, nuestra dicción, ¿okay? Nuestra entonación, nuestra fluidez, que se note una persona que tiene el manejo del lenguaje, que se sabe comunicar, que sabe pronunciar correctamente las palabras. Y también cuida tu lenguaje no verbal, que es lo que dice tu cuerpo cuando no estás hablando, que es el 70% del mensaje. Siempre les digo a mis alumnos en las clases de oratoria que el 70% lo dice tu cuerpo, no lo dice tu boca. Entonces, por muy bonitos que hables, si tu cuerpo está, si tú me estás diciendo así, es como el Drupi. No sé si se acuerdan de Drupi, en una caricatura que decía, estoy muy feliz, pero con una expresión de nada de felicidad. Entonces, tu cuerpo es parte del mensaje. Tienes que expresar lo mismo que expresan tus palabras a través de tu cuerpo. Así que cuida mucho tu lenguaje verbal y no verbal. En continuidad con lo que dije anteriormente, esto se da con el conocimiento. Tienes que elevar tu cultura, conocer de todo un poco, leer, saber un poco de noticias. Yo soy una que no me gustan las noticias, pero de todo me entero. Sigo ciertas cuentas que me mantienen informada de las cosas que están pasando de manera positiva, porque todo lo que entras en tu cerebro, entonces por eso no me gustan las noticias como tal. Pero sí debes conocer lo que está pasando, lo que pasó, un poquito de historia, leer constantemente es la clave para que puedas mejorar tu dicción y tu cultura. Entonces, trata siempre de elevar tu cultura, tus conocimientos para que puedas fluir en una conversación y las personas pues se sientan a gusto conversando contigo y puedas hablar de todos los temas. Así que eleva tu cultura y tus conocimientos. No pierdas el equilibrio. Una persona elegante nunca deja que nadie la saque de su equilibrio, de su paz, de su tranquilidad, porque hagan un comentario. Como te digo, cuando vayas a reírte de un chiste, no puedes salirte de tu posición. Tienes que mantenerte en el equilibrio, tanto para algo negativo como positivo. Si alguien te está gritando, si alguien te está provocando, simplemente mantente en calma. Ignora a veces ciertos comentarios, ciertas cosas, simplemente evita, no pierdas tu equilibrio ni tu tranquilidad.
Una persona elegante siempre se mantiene tranquila, serena y en equilibrio. Debes tener una sonrisa genuina y natural. Sonreír, ser una persona que siempre se ve positiva, feliz, eso es elegancia. También cuidar cómo te ríes, porque si te ríes ¡ja, ja, ja, ja! Con una carcajada que parece ser pájaro loco, hay que cuidar eso. Todos tenemos una risa muy particular. Yo tengo la mía, que cuando uno está en confianza se ríe así, pero uno también tiene que procurar que cuando uno está en un ambiente laboral, en un ambiente profesional, debe de reírse de una manera moderada, debes tener, claro, debe ser un tema de que te rías realmente, no que vas y que se vea fingido, pero no te puedes reír con esa carcajada natural que nosotros nos sale, sino reírnos con un poquito más de moderación y siempre tener una sonrisa genuina y natural cuando estás hablando y conversando, y cuando no estás hablando también, que se te vea pues siempre con esa sonrisa en el rostro. El maquillaje. El maquillaje es parte de la imagen y de la elegancia. Una persona elegante siempre tiene maquillaje, pero un maquillaje ligero y sencillo. No un maquillaje que se vea muy ostentoso, muy llamativo. Puedes utilizar pestañas, pero que sean pestañas que se vean naturales, que se vean bonitas de acuerdo a la hora. Un maquillaje suave, tonos, colores que no sean demasiado ostentosos, llamativos. Siempre la sencillez. El maquillaje, mientras más ligero, más elegante, pero siempre hay que tener un poquito de maquillaje, porque es como que se ve incompleto tu look. Imagínate, buen pelo, buena ropa, pero no tienes maquillaje, se ve como que te falta algo. Entonces es importante que uses maquillaje de manera moderada, un maquillaje natural y sencillo que te haga ver fresca y bonita. Evita verte descuidada. Tienes que cuidar tu cabello, que el cabello se vea limpio, que se vea bien arreglado, que si tienes ondas, las ondas se vean que son ondas, no que se vean desarreglados. Si usas el pelo rizo, que se vea rizo, bonito, arreglado. Cuida tus uñas, que siempre estén bonitas, en el tono adecuado, no muy largas. La elegancia con las uñas largas, con diseños, colores, no, eso no va con la elegancia. Lamentablemente, unas uñas muy largas y con diseños no son elegantes. Tienes que utilizar las uñas un tamaño normal, mediano, pequeño, con colores neutros y muchos diseños y muchos colores, porque así es que se ven elegantes. Entonces, cuida siempre no verte descuidado, que tu higiene se vea limpia, que se sienta fresca. Utiliza aromas adecuadas a la hora. En un video posterior voy a hablar de eso, de los aromas. Coméntame aquí debajo si quieres que hable de los perfumes, los aromas y cómo utilizarlos. ¿Cuáles son los aromas de las personas elegantes? Y les voy a dejar aquí un link con algunas sugerencias de algunos perfumes, aromas que puedes utilizar, que son pues considerados elegantes y de buen gusto. Así que si quieres que hable de los perfumes, coméntame aquí debajo para entonces hacer un video sobre eso. Entonces siempre cuida tu higiene, tu aliento, todo lo que usas debe ser lo más ligero y sencillo posible, ¿ok? Así que evita verte descuidado y siempre cuida tu higiene. Hablemos de accesorios. En el tema de los accesorios, menos es más. Hay mucho que hablar en el tema de los accesorios. Puedo hacer un video sobre eso, pero de manera resumida te digo que la regla indica que debes utilizar un mismo estilo de accesorios y un mismo color. No debes utilizar algo de color oro, luego plata, no. Plástico, no. Debes tener o todo oro o todo plata, todo del mismo color, el mismo estilo, ¿ok? Y la regla dice que si utilizamos un arete grande no lleva collar, si utilizamos anillos no llevamos nada en el brazo, lo podemos poner en el otro, por ejemplo, pero siempre marcando la sencillez, un reloj y un anillo, más nada, ¿ok? Un collar, pero con aretes pequeños. Entonces esa es la regla, que sea todo de un mismo estilo y de un mismo color y no ponerse demasiadas cosas. Muchas pulsas que suenen entre sí, que se oigan ostentosas, con muchos diseños, no. Menos es más. En los accesorios lo importante es que te veas sencillo, pero elegante, con cosas de buena calidad y en un mismo estilo y color. El bolso no puede faltar en tu outfit. Una mujer elegante siempre lleva un bolso, de acuerdo al outfit que está utilizando. Si estoy utilizando algo elegante, pues llevo una cartera elegante. Si estoy en algo sport, pues puedo llevar algo que sea sport, que vaya con el estilo. Pero siempre debemos llevar un bolso. Una mujer sin bolso no se ve elegante. Siempre tenemos que llevar, aunque lo lleves vacío, pero llévate un bolso acorde a tu vestimenta y te vas a ver bien vestida, bien puesta. Y es un accesorio que realmente eleva
nuestro outfit, nos vemos más elegantes, más coquetas, así que siempre utiliza un bolso acorde a tu vestimenta. Sé sexy, pero no vulgar. Hay una línea que no se debe cruzar entre verse sexy y verse vulgar. A la regla dice que si mostramos una parte de nuestro cuerpo, lo demás debe estar cubierto. Es decir, si estás mostrando, por ejemplo, el pecho, no debes estar mostrando también las piernas, el abdomen, no. Muestras el abdomen o muestras el pecho, o muestras las piernas o muestras la espalda. O sea, muestras una parte, no todo a la vez, porque ya cuando muestras todo a la vez se ve vulgar. Puedes mostrar, como te digo, si tienes un buen escote, puedes mostrar un escote, pero ya cuidar todo lo demás, que se vea bien, que no mostrar todo a la vez. Esa es la línea entre la vulgaridad y verse sexy. Así que cuidado con eso y siempre procura verte sexy, pero no vulgar. Y en el tema de verse elegante hay que ser auténtico y natural. En este sentido hay muchas cosas que decir. Como dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Cuando alguien intenta verse o parecerse a otra persona, no funciona. Tienes que ser tú, definir un estilo, una forma de vestir, una forma de verte, una forma de actuar que siempre sea constante. Tienes que ser constante en tu estilo. Para esto debes conocer cuál es tu estilo. Si quieres que te haga un video sobre los estilos universales, porque es importante que conozcas cuál es tu estilo, cuál es mi estilo, cómo puedo sacarle provecho. Todo eso se los puedo tratar en otro video, así que coméntame aquí debajo si quieres que hable de los estilos. Entonces, cuando tú sabes cuál es tu estilo, tú haces compras más inteligentes, tú sabes cómo vestirte, tú sabes los cortes, las cosas que te van, y eso te ayuda muchísimo. Yo en mi caso tengo un estilo tradicional, entonces ese es mi primario. Entonces yo soy muy formal y tradicional, siempre utilizo piezas que no sean demasiado llamativas, todo en colores más sobrios, y si voy a utilizar una pieza llamativa es una sola. Entonces ese es mi estilo. Entonces tú tienes que conocer tu estilo para que puedas ser constante y sacarle el mayor de los provechos y que puedas siempre verte de una manera coherente, que no te veas hoy de una manera, mañana de otra. No, la elegancia siempre mantiene una línea y conoce muy bien y define su estilo. Así que conoce, define tu estilo y sé constante para que puedas verte de una manera pues elegante siempre, que las personas lo puedan ver en ti con constancia y que te veas pues natural, no que te veas sobre elaborada siempre, ¿ok? Y bien, la elegancia, señores, es actitud y sencillez. Mientras más sencillo, más elegante te vas a ver. No quieras verte demasiado ostentoso, para verme caro, voy a utilizar marcas, voy a allá, no. Sencillez. Si vas a utilizar las cosas de marcas, son parte de la elegancia, porque una persona elegante invierte en buenas marcas, buenos accesorios, que las cosas que compre sean de calidad, pero no que se vea, no para mostrarlo, sino para que simplemente sea parte de su estilo, de que se note buena calidad en lo que usa, no para ostentarlo. Es decir, si vas a comprar algo de Louis Vuitton, pues a veces tiene mucho la marca, pero hay otros que no, que son más sencillos, diseños más suaves, que son Louis Vuitton, se puede notar, pero no se ve, como es para que me vean que es Louis Vuitton. Hay gente que compra las cosas para que se vean que son de marca. No, la marca eres tú, que la ropa no te vista a ti, sino que tú vistas la ropa, que las cosas que utilices te proyecten a ti, no que tú la proyectes a ellas. Entonces es importante que te veas tu vestido, no que la ropa te vista a ti. Entonces, importante eso. La elegancia es sencillez y actitud. Siempre mantén la actitud correcta, la postura correcta. Recuerda todo lo que hablamos de manera resumida, ¿ok? Postura, saber de cultura, lenguaje, de cuidar tu higiene, tu imagen, todas las cosas que proyectas en ti. Debe verse y ser elegante siempre. La coherencia y la constancia son la clave. Así que si entiendes que faltó algo, coméntamelo aquí debajo para que los demás lo podamos compartir. Recuerda suscribirte en el canal, compartir este video si entiendes que le puede servir a alguien más. Y recuerda que la próxima semana volvemos con otro video nuevo. Así que suscríbete y sé parte de esta comunidad para que te puedas beneficiar de toda la información que aquí compartimos. Hasta la próxima.